Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Y damos paso al maestro Lenchi Vargas. Muy buenas tardes a nuestro pueblo de aquí y de allá. Muy buenas tardes a Ciudadano Planetario y a nuestro equipo, este gran equipo. Los presidentes siempre tienen oportunidades para desarrollar grandes proyectos y de esa manera pasar a la historia también junto a su pueblo. Siempre he dicho que los presidentes son parte de la historia, todos parte de la historia, pero hay presidentes que hacen historia. Que nuestro presidente actual se proponga cambiar, modificar de nuevo la Constitución, bueno, es parte de su derecho y del derecho de su partido. Sin embargo, someter de nuevo la Constitución a una nueva presión política, a una nueva revisión, cuando ya incluso se hizo bajo condiciones que no fueron las mejores para permitir la reelección de Danilo Medina en el año 2016, creo que es un poco desafortunado. En ese sentido ya se han pronunciado los partidos políticos principales de República Dominicana, vale decir, el PLD, la Fuerza del Pueblo, PRD, y de igual manera otras denominaciones políticas menos destacadas. Y ese solo hecho también tiene que llamarnos a una reflexión, nos tiene que provocar algún estado de pensamiento. O sea, es posible que nosotros entremos en una guerra política de modificación, de reforma de la Constitución, en condiciones en las que hoy se encuentra República Dominicana, condiciones de crisis, y en las que se encuentra además el resto del mundo con una doble crisis, una triple crisis, tanto de corte sanitaria, económica y ya política, con el problema de la situación de guerra en Ucrania, Rusia, y que involucra a las grandes potencias del mundo. La testarudez puede también ser lo menos aconsejable para una gestión, para un periodo de gobierno que se considera inteligente, y en este caso un periodo de gobierno que quiere, que ha anunciado, que se ha comprometido con una política de cambio. El cambio no necesariamente tiene que estar remitido a transformaciones de cosas o a modificación de cosas. Durante esta gestión de gobierno hemos visto que muchas unidades, muchas instancias estatales han cambiado de nombre. Algunas se han fundido, pero sencillamente para hacer lo mismo que estaba contemplada en términos de leyes para una de estas. O sea, simplemente cambiando de nombre. Pero el cambio de nombre no significa una política de cambios reales, de cambios de contenidos sustanciales. Los cambios pueden estar asociados con la modificación de conductas. Y un cambio importante, por ejemplo, es el que se está notando a nivel de la Procuraduría General de la República. Eso es un cambio, pero que al mismo tiempo testifica que en República Dominicana el marco legal permite el desarrollo de un Ministerio Público Independiente. Si hoy se habla de un Ministerio Público Independiente en nuestro país, se debe precisamente a que el marco legal del mismo lo tolera, a que el contenido, la orientación de nuestra Constitución así lo determina. De lo contrario, no estaríamos hablando hoy, ni el gobierno presentaría esta nueva práctica o esta práctica independiente del Ministerio Público como una de sus banderas principales. Está ocurriendo un cambio allí. Vamos a fortalecer ese cambio, pero para fortalecer ese cambio necesitamos obligatoriamente cambiar la Constitución. Falso, eso no es cierto. Eso no es cierto. Si se puede consolidar esta independencia, si se puede blindar aún más desde los marcos legales existentes en lo que respecta a la Procuraduría General de la República, entonces trabajemos en esa dirección. Y eso es cambio. El cambio no radica en que tiene que tener la Constitución mi nombre. Cuidado, sí, en este asunto hay realmente, en esto de hablar de reforma constitucional, cuidado si hay.
aunque se le alega, se le quiere endilgar a otros expresidentes, un ego muy particular. Cuidado si es, que se quiere que se hable de mi constitución, de la constitución que se reformó. Porque la misma constitución, todavía la misma constitución del año 2010, manda a la elaboración de una serie de leyes que están en el aire, que no se han tocado, que no se han ventilado en el Congreso Nacional cuando debió hacerse. Leyes asociadas, por ejemplo, a una práctica democrática fundamental que eleva la categoría democrática del país, que cualifica la democracia de República Dominicana, que es la que tiene que ver con la consulta ciudadana. Las consultas ciudadanas están establecidas, la participación de la sociedad, pero no hay leyes que la sustente, aunque la Constitución manda a ello. ¿Por qué si hablamos de cambio, no nos concentramos en eso? En producir aquellas leyes que la Constitución manda para hacer de la sociedad dominicana una sociedad más democrática, más ordenada, más institucionalista. Concentrémonos en eso. Y así, entonces, sí podremos hablar de que pasamos a la historia, pero concentrarnos en una transformación, en un cambio constitucional que efectivamente no se ve como una real prioridad, y que lo que hace es convocar a una confrontación política en medio de la situación que vive la sociedad dominicana, cuyo eje principal de preocupación no es el tema constitucional, sino la inflación, sino la inseguridad, es llamar sencillamente al conflicto político. Y eso conviene a una gestión, a un gobierno, a un presidente en medio de tales circunstancias. Conviene. ¿Qué es lo que se anda buscando? O sea, aquí hay que sentarse a meditar qué es lo que realmente es prioritario. Si resolver los problemas básicos de la sociedad que tienen que ver con su existencia, la existencia de los individuos, de su familia, la estabilidad emocional de nuestra familia, de nuestra sociedad, a partir de gozar de una canasta familiar garantizada a través de salarios dignos, de ingresos adecuados. O si lo importante es dedicarnos a una vorágine de discusión acerca de si cambiamos o no cambiamos este artículo de la Constitución. Discutir si lo prioritario es resolver el problema de la seguridad, que la sociedad ha dicho continuamente en las encuestas que se desarrollan, que es el tema de prioridad para ella. ¿O acaso vamos a obviar eso para forzar a una prioridad inexistente? De hecho, si se quiere consultar, estoy segurísimo que este pueblo va a decir que no es su prioridad someterse a situaciones de conflictos políticos ni a revisar Constitución ahora. No creo que este asunto sea que aquellos se beneficiaron o no se beneficiaron, porque de hecho, yo no sé, quizá yo estoy equivocado, y quizá mis propios compañeros me pueden ayudar. Se insiste en decir que, por ejemplo, se aprovecharon todo electoralmente. Yo no entiendo cómo, por ejemplo, la Constitución del 2010 benefició electoralmente a Leonel Fernández. Yo no lo entiendo. ¿Cómo lo benefició? Si lo que hizo fue anular la reelección, porque anuló la reelección. Y esa anulación de la reelección fue una imposición de otros partidos, especialmente en ese momento del PRD. Y ahí sale a colación aquel famoso acuerdo de las corbatas rojas, en donde el PLD y Leonel como presidente tuvo que ceder a las presiones políticas para poder conseguir que se aprobara esa Constitución del año 2010, que es una Constitución que le ha aportado a este país, cosa que ninguna otra Constitución había aportado, pero factores, condicionamientos, espacios altamente progresistas. Entonces, no entiendo por qué se juega con eso y se trata de retorcer un poco la historia. Esa no es la verdad. Así que vamos a reflexionar y a prestar atención y considerar como prioritario lo que es prioritario, que es justamente bajar la presión de la inflación sobre la población, garantizar que nuestra sociedad finalmente tenga ingresos dignos y bueno, el tema de la seguridad ciudadana. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.